Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de las parábolas de Jesús. Recuerdan ustedes que hemos venido tomando algunos pasajes que contienen las parábolas que dejó nuestro Señor como un gran tesoro, ciertamente, para el pueblo cristiano. Y vamos a continuar el día de hoy. Pero antes de pasar a la parábola que quiero compartir con ustedes el día de hoy, quiero recordarles algunos de los principios básicos para poder interpretar las parábolas y lo que mencioné en algún momento, que cada parábola en su mayoría, en la mayoría de los casos, tiene solamente un punto especial o un significado nada más. Por tanto, siempre que nosotros estudiamos o analizamos las parábolas, debemos tener cuidado de no extraer todo tipo de cosas de ellas. No todos los elementos necesariamente tienen que tener una connotación espiritual, ya que simplemente expresa una enseñanza central nada más. Si tomamos cada elemento de la parábola y lo llevamos a un punto doctrinal, podríamos terminar confundiéndonos y, lo que es peor, tergiversando la doctrina, cosa que creo ninguno de nosotros quiere hacer, ¿verdad? Hay personas que argumentan que un texto de la Biblia puede tener más de un significado, pero yo me refiero a esta línea ortodoxa de interpretación de la Biblia, a la cual adherimos ciertamente. Dice que hay solamente un significado en el texto, y eso es lo que el autor tenía la intención de comunicar. Un significado, pero pueden haber muchas aplicaciones, evidentemente, pero es importante poder descubrir cuál es la enseñanza central que se está transmitiendo a través de cada pasaje y específicamente de cada palabra. Una cosa entonces es el significado y otra es la aplicación que se hace del texto, en este caso de las parábolas. Y por supuesto que pueden haber muchas aplicaciones, no hay ningún problema con eso, pero es necesario determinar el significado. Es decir, ¿qué quiso decir el autor, en este caso el Señor Jesucristo, cuando dijo, ¿verdad?, o compartió tal o cual enseñanza o parábola, por supuesto. Hago este alcance pensando justamente en la parábola que veremos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de una parábola bastante conocida que se conoce tradicionalmente como la parábola de los obreros de la viña. Aunque si de mí dependiera, yo le pondría el título La parábola del dueño de la viña. Y esta se encuentra allí en Mateo capítulo 20, desde el versículo 1 en adelante. Creo que esta es una parábola de la cual podríamos extraer muchas aplicaciones para poder fortalecer nuestra fe en el Señor. Yo no sé cuántos de nuestros amables auditores han escuchado acerca de esta parábola, de aquel viñador que busca obreros para la cosecha, y aunque contrató diferentes grupos de trabajadores a diferentes horas, sin embargo a todos les pagó exactamente lo mismo. Convino un denario con los que ingresaron a las 7 de la mañana, que era lo que regularmente ganaba un obrero, y sin embargo al último grupo, que ingresó a las 5 de la tarde, a las 17 horas, también les pagó un denario, lo que causó controversia con los que habían trabajado durante todo el día. Creo que esta parábola habla de gracia y habla de justicia. Dos conceptos que, aunque parecen muy disímiles, muy distantes, están presentes en el carácter de Dios. Funcionan juntos en el carácter de Dios. Ahora, la enseñanza de esta parábola, que ya leeremos, no deja de causar cierta polémica en algunos círculos cristianos, porque ¿por qué el Señor hace gracia para con unos y con otros no? ¿Por qué el Señor sana a algunos y a otros no? ¿Por qué el Señor trae provisión para algunos y para otros no? Y quizá lo que nos resulte más dramático todavía es ¿por qué el Señor salva a algunos y a otros no?
Ciertamente algunos pueden atribuir todo esto a la fe, como diciendo, bueno, el que no alcanzó esto es porque no tenía fe. A este sanó porque tenía fe. A este se le proveyó porque tenía fe. A este se le salvó porque tenía fe. ¿Y quién podría dudar de la importancia de la fe? Pero, ¿qué es la fe? Interesante, ¿no? ¿Qué es la fe? ¿Es una aptitud natural o es un don de Dios? ¿Los salvos son elegidos por Dios para salvación o es algo que lo determinan ellos únicamente? Yo sé que no es un tema tan fácil de abordar. Como pueden ver, cuando empezamos a analizar las parábolas, quizás pensamos que eran solo lecciones para niños. Pero cuando nos encontramos con temas tan profundos como estos, muchas veces se ponen en jaque algunos conceptos que casi por tradición hemos venido creyendo y considerando. Leamos por favor este pasaje de Mateo 20, versículos del 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Como les decía anteriormente, esta parábola trata con asuntos de peso en términos bíblicos, doctrinales, como lo son la justicia y la gracia de Dios, cómo operan en conjunto. Y debemos tener sumo cuidado en su significación, porque vivimos en una sociedad que no solo ha tergiversado estos términos, sino que los ha llevado a decir exactamente lo opuesto que originalmente dice. Vivimos en una cultura que juega mucho con las palabras. Especialmente en los contratos se suelen usar palabras muy arteras para que finalmente termine diciendo algo que no dice. Hoy por hoy se habla mucho de la denominada justicia social. Es una bandera de lucha de determinados sectores políticos. Y por supuesto, ¿quién podría estar en desacuerdo con este concepto? ¿Cuál es el problema? El problema es que en la práctica implica hacer injusticia con unos para hacer justicia con otros. Porque hay que tomar de unos
para dárselo a los otros. Yo no sé si me explico, pero pondré un ejemplo para mayor comprensión. Supongamos que usted asiste a un curso que tiene 10 estudiantes. Entonces se fija la fecha del examen final, el que en el fondo va a determinar la aprobación o la reprobación del curso. Y resulta que 5 estudiantes se ponen a estudiar diligentemente. Pierden horas de sueño estudiando a fin de aprobar el curso. Los otros 5, no obstante, se relajaron absolutamente. Se fueron de fiesta y no miraron ni siquiera una página de los contenidos. Bueno, llega el día del examen final, todos lo rinden, los 10, y van a ser calificados en una escala del 1 al 10. Los 5 que estudiaron duramente tuvieron todas sus respuestas correctas, lo que claramente equivaldría a una nota máxima, es decir, a un 10. Y los 5 que no estudiaron, que ni siquiera se dieron un tiempo para leer los apuntes, ninguno de ellos respondió correctamente. Implica entonces que deberían tener la nota mínima, es decir, un 1. Pero algo pasa, que cuando se publican las calificaciones al día siguiente allí en el avisador, resulta que todos los estudiantes, los 10 de la clase, aparecen con una nota 5. ¿Por qué? Porque en pro de la justicia social, el profesor promedió todas las notas y las distribuyó por igual, sumando y dividiendo, y dio como resultado un promedio nota 5 para cada uno. ¿Qué me dice usted de ese profesor? ¿Qué le diría usted a ese profesor si es el profesor de su hijo que utiliza este proceso de calificación? ¿Lo dejaría pasar o diría está bien? ¿Todo lo que hizo el profesor fue en pro de la justicia? Miren, yo creo que antes de que usted vaya a reclamar, ya ese profesor prácticamente estaría despedido. Ahora, después de esto, ¿quiénes eran los más contentos? Los que no estudiaron nada, pero que igual se sacaron un 5. Es decir, el profesor mostró gracia para con ellos. Pero cuidado, ¿y qué de los otros 5? Ellos sufrieron una grave injusticia porque no se valoró su esfuerzo, sus desvelos. Se quitó de lo suyo para favorecer a los negligentes. Es decir, aquel profesor obró arbitrariamente, tomando el mérito de unos y dándoselo a los que no tenían ningún mérito. En otras palabras, prácticamente premió la flojera, la irresponsabilidad de los otros 5. Sus malas acciones quedaron impunes. Creo entonces que todos concordamos que este profesor actuó con total injusticia. ¿O no? Ahora, esta es una forma de ilustrar la denominada igualdad o justicia social, que al fin de cuentas, si usted se fija, no es justicia, sino injusticia. Usted puede poner otras 1000 ilustraciones dentro de la cultura en que vivimos. Hoy por hoy el concepto de justicia social se usa para justificar toda clase de maña, acciones mañosas, fraudulentas como esta. Algunos se esfuerzan, trabajan duro toda la vida, mientras que otros prefieren vivir a costa de las reparticiones del Estado. Bueno, perdónenme, pero eso claramente no es un signo de justicia. ¿Por qué? Porque claro, es fácil ser generoso con lo que no es de uno. Pero ¿qué pasa cuando somos nosotros los que debemos sacar de nuestros bolsillos para dar al otro? Bueno, vamos a nuestra parábola y tratemos de entender el verdadero concepto de justicia y de gracia. Realmente no tiene una fácil interpretación. Habla de un hombre que tenía un viñedo. Recuerdo que cuando vivimos en San Fernando, me gustaba salir hacia las zonas rurales a ver los viñedos, las plantaciones de uvas vineras,
hectáreas y hectáreas de uvas. Bueno, este hombre de la parábola trabajó duro para granjear su propio viñedo. Esto no se puede comenzar de la noche a la mañana. Es necesario invertir un gran capital. La industria de las uvas vineras, es una industria bien arriesgada, aunque hoy con toda la sofisticación que poseemos. Pero imagínense cómo serían los tiempos de Jesús. Y el punto más crítico del proceso era la recolección de las uvas. ¿Por qué? Porque había un momento bastante acotado en que las uvas llegaban a su punto exacto de madurez. Pasarse de ese tiempo significaba desvalorizar considerablemente la producción. Por tanto, era imperativo que las recolectaran tan rápidamente como fuera posible, porque esperar un día más implicaría que el sol haría disminuir el valor del vino que se estaba tratando de producir, y es desde aquí donde parte Jesús contando esta parábola. Las uvas de este viñador habían llegado al punto exacto en que debían ser recogidas. Entonces, como era la costumbre, va a la ciudad, porque allí había jornaleros, gente que se ofrecía para trabajar por el día. Es decir, no era un personal regular del viñedo, sino personas que se ofrecían para trabajar esporádicamente en las cosechas. En aquella temporada había mucha gente esperando ser contratada para ir a cosechar por cualquier salario. Estas personas desempleadas llegaban muy temprano a los puntos donde serían potencialmente contratadas, a ver si tenían la oportunidad de ser contratados por el día. Bueno, los judíos solían dividir el día en 12 horas, siendo las primeras horas las 7 de la mañana para nosotros, cuando el sol comenzaba a salir, y la 12ª hora, las 18 horas, 6 de la tarde. Después de eso ya se contaban las 12 horas de la noche. Es así como el dueño de este viñedo viene a la ciudad muy temprano, incluso antes que salga el sol, y contrata a un grupo de hombres y les dice: si vienen a recoger uvas a mi viña, les pagaré 1 denario. 1 denario era el salario de un día completo. ¿Les gustaría venir? Y ellos dicen: claro, para eso estamos aquí. Con gusto iban a trabajar, alegres de que habían sido seleccionados para trabajar en el viñedo por ese salario, y comienzan su jornada. Pero el hombre se da cuenta que aún con esa cantidad de gente no van a poder terminar el trabajo en aquel día. Entonces regresa a la ciudad a las 9 de la mañana y contrata a algunos más. Luego se da cuenta que no son suficientes e hizo lo mismo a la hora 12, al mediodía, y luego contrató otro grupo a las 3 de la tarde, y aún trajo a otros a las 5 de la tarde. Ahora no importaba cuán tarde iba a contratar jornaleros, todavía había hombres de pie esperando conseguir trabajo. Vino este dueño de la viña, contrató grupos de jornaleros en esos diferentes horarios, aún los últimos por solo 1 hora de trabajo. Vayan ustedes a la viña y recibirán lo que sea justo. Evidentemente este viñador era un hombre que gozaba de buena reputación. Finalmente cae la noche y todo había salido bien. Dice el verso 8: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. En otras palabras, empieza por el último grupo hasta llegar al primero, y quiero que les des a todos 1 denario por su trabajo. Cuando vinieron los que habían trabajado más que los que trabajaron solo 1 hora, y vieron que los que trabajaron 1 hora habían recibido 1 denario, ellos pensaron para sí: seguramente a nosotros nos tocará más. Justicia social, obvio. Pero resulta que cada uno tocó 1 denario, y entonces los que habían trabajado más, dice que se indignaron, murmuraron contra el dueño de la viña diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día.
Pero el dueño de la viña le dice: amigo, no te he hecho ningún agravio a ti. Tú conviniste trabajar conmigo por un denario. ¿Cuál es tu problema? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿O acaso no me es lícito hacer con mi dinero lo que quiera? ¿O tienes envidia porque soy generoso? En otras palabras, hicimos un contrato laboral. Les dije desde el primer momento que si me daban mano de obra, yo les pagaría un denario. Y ustedes aprovecharon esa oportunidad y vinieron contentos a trabajar. Ahora he cumplido el contrato con ustedes. No les he pagado menos que lo convenido. ¿Se fija cuán bien revela este episodio la naturaleza humana? Para la apertura de un negocio se contrata a 50 personas y ellos celebran porque resulta que consiguieron el empleo. Acuerdan un salario y resulta que todos fueron contratados por 2 años con un buen salario. Pero resulta que a los 6 meses ya vienen a su jefe a exigir un aumento de sueldo. Lo acusan de estar aprovechándose de ellos y que no se les paga lo suficiente. Así es como obra la naturaleza humana. Bueno, ahora viene la gran pregunta. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar acerca de la polémica doctrina de la elección. ¿Cómo se aplica esto a la incomprendida doctrina de la elección? Cuando los trabajadores estaban protestando contra el dueño, él les hace una pregunta: ¿creen que no tengo derecho de hacer con mis cosas lo que yo quiera? ¿Y si me nace ser generoso con lo mío y darle a las personas lo mismo que conviene con ustedes? ¿De qué se quejan? Yo fui justo con ustedes. No les retuve su sueldo ni parte de su sueldo. Les di lo que les prometí les iba a dar. No les di ni más ni les di menos tampoco. Solo le di un bono generoso a estos postreros. Ahora, ¿qué principio laboral me obliga a dárselo a ustedes también? A veces me temo que aún siendo cristianos no hemos comprendido bien cómo obra la soberanía de Dios. Cuando uno le pregunta a algún cristiano: ¿usted cree en la soberanía de Dios? Nunca he oído a algún cristiano responder con un no a esa pregunta. Por el contrario, amén. Por supuesto, yo creo en la soberanía de Dios. Si yo les digo que Dios soberanamente hizo la creación y que la gobierna soberanamente y que cuenta el número de las estrellas y que a todas ellas les pone nombre, siempre tengo por respuesta un rotundo amén. Así es. Pero ¿qué me dice de la ley? ¿Tiene Dios derecho soberano sobre su ley? ¿Tiene Dios derecho soberano sobre su palabra? ¿Tiene Dios derecho soberano sobre sus promesas? Y todos están de acuerdo hasta que se llega a este sensible tema de la distribución de la gracia de Dios. Quisiera hacerles una pregunta. Trate de responderla en la intimidad de su corazón. ¿Es soberana la gracia de Dios? ¿Da Dios gracia a ciertas personas que a otras no? Antes que digan, por supuesto, claro que sí, pensemos por un momento. Dios llamó a Abraham desde el paganismo más abyecto, Ur de Caldea, para poner los cimientos del pueblo escogido, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no hizo lo mismo con Hammurabi, el 6º rey de Babilonia? Pablo, que era un perseguidor sanguinario de la iglesia cristiana, resulta que recibió una visión de Jesús camino a Damasco y su vida cambió en ese momento. Si nos ponemos a pensar fríamente, él no había hecho nada por merecer la salvación, en lo absoluto. Sin embargo, Jesús mismo se le aparece y él entonces cae rendido a los pies de Jesucristo. ¿Y por qué Jesús no se le apareció a Poncio Pilato o a Caifás? Esta doctrina no ha estado exenta de polémica.
Yo entiendo que estamos bogando en aguas profundas. Es lo que se llama la doctrina de la elección. Hay pasajes que no dejan lugar a dudas sobre el hecho de que fue Dios quien nos eligió y no nosotros a Él. Juan 15:16, por ejemplo, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿O cómo podríamos interpretar el pasaje de Efesios 1? Miren lo que dice los versos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y escuchen esto: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por supuesto, podemos citar otros pasajes más. Miren lo que dice Romanos 9, 6 al 7. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahora avancemos al verso 10. Dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, el propósito soberano de Dios, no por las obras, sino por el que llama. Se les dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora Pablo, conocedor de la naturaleza humana, anticipa las reacciones y dice en el verso 14: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. ¿Se fijó? Isaac no había nacido aún. Sin embargo, ya había sobre él una promesa. Jacob, todos sabemos que Jacob fue bastante pícaro en su vida. Sin embargo, dice Dios: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué les parece esto? ¿Les parece justo? Ellos no habían hecho nada para merecer la salvación, pero Dios soberanamente, conforme a sus propósitos de elección, Él decidió mostrar misericordia y elige a uno y rechaza al otro. ¿Hay injusticia en esto? ¿Es Dios injusto por esto? Bueno, aunque nuestra naturaleza humana se resiste, debemos admitir que no hay injusticia alguna en Dios, como dice Pablo. Porque los que recibieron misericordia la recibieron sin haber hecho nada para merecerla, y los que no pueden reclamar. Porque la misericordia no se reclama, la misericordia simplemente se recibe. Recuerdo que una vez estábamos hablando de esto y alguien dijo: pero ¿cómo sé yo entonces si me eligió Dios? Y lo dijo con cierto enojo, se notaba en su tono de voz. Y creo que Pablo da con el martillo en el clavo cuando dice que Dios nos escogió para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. La elección es en Cristo. Es por medio de Jesucristo. En otras palabras, Cristo es el gran elegido del Padre, y los que estamos en Cristo somos adoptados hijos de Dios por el puro afecto de su bondad, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, ni siquiera por haber un día levantado nuestra mano o ponernos bajo la sombra de su misericordia. Todo el Señor lo concertó. Todo el Señor lo determinó en su gracia. ¿Cómo no hemos de vivir agradecidos de Dios al mostrar tal grado de misericordia por cada uno de nosotros?
Creo que todos podemos diferenciar claramente lo que es la justicia de la injusticia. Todos sabemos que la justicia es buena y que la injusticia es mala, ¿verdad? Pero ¿fue injusto el dueño de la viña con los que habían trabajado todo el día? No, fue justo. Les pagó exactamente lo que había convenido. Lo que sí no hizo misericordia con ellos, como lo hizo con los que ingresaron después. Ahora, ¿hay algo que le obligue a ser misericordioso? ¿Hay algo que obligue a Dios a tener misericordia? Por supuesto que no. Usted mismo puede mostrarse favorable con quien estime. No hay una ley que le obligue a usted a hacerlo con todas las personas, porque entonces se tuerce el concepto de verdadera justicia. Entonces, si Dios escoge por medio de Cristo a Isaac, a Jacob, a Pablo o a usted mismo, pero no a los demás, nadie podría decir que Dios es injusto. Ni siquiera pudiésemos dudar de su gran amor. Él ha hecho muchas cosas basadas en su justicia soberana, porque ¿cuántas oportunidades de arrepentimiento le ha dado Dios a la gente? ¿O acaso no dio a su Hijo para que muriera en la cruz por el pecado del mundo, que ponía bajo condenación, que venía, ¿no es cierto?, el pecado a poner bajo condenación a toda la humanidad? ¿Acaso el Señor no hizo tal acto de amor por todos? Entonces, ¿con qué, no sé, con qué mérito podríamos exigir misericordia si no me interesa la justicia soberana de Dios? ¿Cómo puedo exigirle a Dios que obre por gracia si no me interesa lo que Él dispone en su soberanía? Si no me interesa lo que Él ha dispuesto en su palabra, en sus decretos soberanos. Cuando Dios determina ser misericordioso, Él no comete ninguna injusticia. Quizás no es justo para quien no la recibió, subjetivamente hablando, pero recordemos que Él salva solo por gracia soberana. Por gracia sois salvos, dice Pablo. Si nosotros hemos sido salvos, ha sido solo por la gracia, solo por la misericordia de Dios, no por nuestros méritos. Olvídese de sus méritos. Lo justo sería nuestra condenación. Eso sería lo justo. Porque todos pecamos. Todos somos pecadores. Es decir, los que un día serán condenados no será porque Dios es injusto con ellos, sino por el contrario, porque es justo. Porque Dios es justo. Y si nosotros somos salvos, es solamente por la misericordia de Dios. Lo que no implica que la justicia de Dios se haya pasado por alto, no, porque alguien la cumplió por nosotros. Jesucristo la cumplió al morir en la cruz del Calvario. Él allí pagó el precio, el rescate por nosotros. Por tanto, la muerte de Cristo es nuestra garantía para todo aquel que en Él cree, por supuesto. Estimados, nunca olvidemos que Dios es soberano. Quiere decir que soberanamente se adjudica el derecho a ser generoso, a tener misericordia con unos sin tener misericordia con otros. Y vemos en esta parábola que los trabajadores que trabajaron durante todo el día recibieron justicia. El dueño no cometió ningún crimen contra ellos. Fue perfectamente justo. Cumplió a cabalidad su parte del trato. No tenían nada, ningún derecho a quejarse. Por otro lado, los últimos recibieron más de lo que negociaron. Porque recibieron gracia. Porque recibieron misericordia. Pero debemos clarificar algo. Que nadie en la parábola recibió injusticia. El viñador no fue injusto con ninguno, excepto el dueño de la viña. Fue calumniado por los primeros trabajadores que estaban enojados no por ser injusto, sino por haber sido misericordioso con los demás. El reino de Dios no es como funcionamos nosotros, hermanos. El reino de Dios es diferente. No es el cuentito de la justicia social que escuchamos por todos lados. La justicia de Dios es perfecta. Y nosotros necesitamos entender, estimados, que Dios es el dueño.
Él es el dueño y tiene en su mano la autoridad absoluta, la autoridad soberana de ser misericordioso con quien Él estime ser misericordioso.